Flash Fashion con Santiago Giraldo. Hola amigos, qué gusto saludarlos, bienvenidos a esta nueva emisión de Flash Fashion. Para mí es un verdadero privilegio poder estar al lado de una de las figuras más emblemáticas del periodismo y de la literatura iberoamericana. Yo quiero invitarlos a que vean de quién se trata. Julia Navarro dedicó más de 35 años de su vida al periodismo, aunque hoy, convertida en una novelista de éxito, ya no lo ejerce. Trabajó en la cadena SER o cadena COPE, presentó el programa de entrevistas Centros de Poder de Telecinco, además formó parte del equipo del Canal Sur, Telemadrid, TVE y Europa Press. Su carrera comenzó durante la denominada Transición Española, que dejó atrás el régimen dictatorial de Francisco Franco para afianzar una democracia, época que analizó con pasión y le dio su estatus como prestigiosa periodista política. Confiesa que comenzó a escribir novelas por casualidad, mientras disfrutaba de un descanso en la costa española junto a su hijo menor. Su ópera prima, La Hermandad de la Sábana Santa, rápidamente se convirtió en un éxito en España. Posteriormente fue editada en 30 países, con ventas que llegaron al 1.000.000 de ejemplares. Tan solo un año después lanzó La Biblia de Barro y para consolidar su éxito le siguieron La Sangre de los Inocentes, Dime quién soy, Dispara, Yo ya estoy muerto y su más reciente publicación, Historia de un canalla, novela que presenta hoy en Flash Fashion. Julia Navarro, gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme a estar con vosotros. Julia, ha saltado del Oriente a Nueva York en esta nueva obra literaria. ¿Cómo fue ese salto? Bueno, yo quería hacer una reflexión sobre la condición humana. El viaje a lo más hondo del ser humano es un viaje muy literario. Es una novela, Historia de un canalla, que trata sobre el sentimiento de la culpa. Y por otra parte quería hacer una reflexión sobre la sociedad de la comunicación, la sociedad en la que estamos viviendo, donde en los últimos 20, 30 años han cambiado todos los paradigmas a través de las nuevas tecnologías. Entonces, por eso di ese salto desde Oriente al hoy, aquí, ahora. Hablando de esa historia de un canalla, yo me sorprendo porque leo al final 1000 cosas y en la contraportada está esta historia. Esta es la historia de un canalla, la mía, y él además reconoce que sabía lo que tenía que hacer, pero hacía siempre lo que quiso. Y eso pasa hoy muchísimo. A veces sabemos inclusive que tenemos que hacer por nosotros mismos y hacemos todo lo contrario. A veces lo que hacemos es amordazar a la conciencia. La ponemos una mordaza fuerte para que no nos interrumpa, para poder hacer lo que queremos hacer en cada momento. Pero hay un día que la conciencia llama a nuestra puerta, que se ha quitado la mordaza y nos dice: aquí estoy. En definitiva, somos todos hijos de la herencia judeocristiana y ese sentimiento de culpa lo llevamos todos casi en el ADN. Y no hay manera de escapar de él, de ese sentimiento. La conciencia siempre llamará a la puerta, tardará más, tardará menos, llegará en el último momento de nuestra vida, pero hay un momento que no te va a dejar escapar. Y eso es lo que le pasa al personaje de esta novela, que hay un día en el que no tiene más remedio que abrir esa puerta y dejar entrar a la conciencia, que es una compañera muy incómoda. Julia, convivir con un canalla durante el tiempo que tardaste escribiendo esta obra, ¿no te dejaba agotada a veces? Cuando uno está escribiendo una novela, vives con los personajes de esa novela el tiempo que dura la escritura, en este caso 3 años. Sí, es verdad, terminas agotada, terminaba sobre todo muy angustiada, porque no es fácil ese viaje a la parte más recóndita y más oscura de la naturaleza humana, pero no hay manera de decir termino de escribir por hoy. Los personajes se quedan dentro del folio de papel o dentro del ordenador y bueno, yo voy a pensar, voy a hacer otras cosas. Cuando uno está escribiendo, los personajes habitan en ti y no hay manera de desprenderse de ellos. En el caso del protagonista de esta novela, de Thomas Spencer, han sido unos años difíciles, 3 años difíciles los que he tenido que pasar con él. Julia, hay algo que me impresiona mucho y es que estamos justamente habitando en una época de muchos canallas. Todos, y muchos, quizás no todos, muchos, vemos líderes políticos, presidentes de compañías de publicidad y jefes, los vemos de esa manera, pero ¿cómo
llega este señor Spencer a descubrirse que es un canalla y sobre todo a reconocerlo, y en ese ejercicio, ¿qué reveló de Julia Navarro también que había ahí dentro, que cree que también tenía su parte de canalla? Yo creo que los seres humanos estamos llenos de claroscuros y naturalmente la civilización es un pacto, y es un pacto que exige que salgamos todos los días a la calle componiendo el mejor gesto para poder relacionarnos con los demás. Seguramente si pudiéramos muchas veces leer lo que hay detrás de la mirada de los otros, nos llevaríamos más de un susto. Antes lo decía, ¿no? Ese sentimiento de culpa es fruto de la herencia judeocristiana, es una parte de lo que hemos heredado de la civilización a la que pertenecemos y anida en todos nosotros. Se puede ser creyente, se puede ser religioso, se puede no serlo, pero uno es hijo de su época, es hijo de su educación, es hijo de la cultura a la que pertenece, de manera que el sentimiento de culpa yo creo que está arraigado en todos nosotros. Pero fíjate, Santiago, canallas, siempre pensamos, los canallas están, y miramos hacia arriba, están en el mundo de la política, están en el mundo del poder, en el mundo de las finanzas, en el mundo de las grandes empresas, pero canalla puede ser el compañero de trabajo que hace mobbing. Canalla puede ser el compañero de trabajo que quiere tu puesto. Canalla puede ser ese adolescente que se dedica a martirizar a un compañero de clase, pues porque ese compañero es diferente, o no es diferente, simplemente le tiene manía por lo que sea y le gusta martirizarle. Canalla es la persona que se dedica a injuriar, a criticar a los demás. Es decir, hay muchos canallas. Es decir, no solamente canallas son los poderosos, gente canalla hay en todos los estratos de la sociedad. Totalmente cierto, y también las canalladas que no dejamos de ver, por ejemplo, en este gremio político actual, que es la corrupción, que esto nos está minando, y estábamos justamente hablando antes de empezar esta entrevista que yo veía como apatía en la gente frente a la política, y escucharte decirme que no hay apatía, sino que por el contrario la gente está como fragmentando el voto, es lo que nos hace diferentes. Julia, la gente está harta, ¿no? La gente, la última crisis económica que afortunadamente en América Latina no la han vivido con la fuerza que la hemos vivido en Europa, pero ha hecho que saltaran todos los resortes. Es decir, no vale todo. Yo creo en la sociedad libre de mercado, pero creo que tiene que haber reglas, que no es posible que haya una economía de casino, ¿no? Que unos cuantos señores en Wall Street decidan operaciones financieras virtuales que provoquen la crisis que han provocado, que ha supuesto que millones de personas hayan perdido sus trabajos, que hayan perdido sus casas, que hayan perdido sus proyectos de vida. Y hay una auténtica rebelión contra esto. Estados Unidos sufrió esa crisis, Europa ha sufrido esa crisis, en América Latina un poco menos. Bueno, ya era hora que a ustedes no les tocara también vivir una crisis de esas terribles, pero lo que creo es que hay una rebelión de la gente. De ahí el auge de los populismos. Y de ahí el auge de la canallada en América Latina, porque aunque no lo creas, sí es cierto que quizás la economía emerge, pero también tenemos niños muriéndose de hambre en nuestra región, tenemos gente que no tiene acceso a la salud, en el caso de Venezuela que no hay ni siquiera acceso al alimento. Seguimos cada día más sorprendidos, como lo dices tú, estamos hartos de ver tantas cosas. Sobre todo la corrupción, ¿no? La corrupción yo creo que es algo que a todos se nos hace absolutamente insoportable. El dinero de la corrupción es dinero que nos están robando a los ciudadanos, dinero con el que se podrían hacer escuelas, dinero con el que se podrían hacer hospitales, dinero con el que se podrían atender a los ancianos, dinero con el que se puede hacer carreteras, dinero con el que se pueden hacer planes de desarrollo, planes de progreso. Y el hartazgo ante la corrupción, sobre todo cuando además contemplas esa corrupción y estás viviendo una crisis económica, bueno, se hace absolutamente insoportable, y eso da lugar a esos movimientos populistas que están surgiendo en todo el mundo y que yo creo que a todos nos preocupa. Y que te quiero invitar a hablar de esos movimientos populistas después de esta primera pausa, Julia. Claro que sí. Gracias. Continuamos con Flash Fashion.
Julia, retomemos entonces con el tema del populismo, y es que es muy fuerte porque estamos viendo también unos fenómenos en las últimas elecciones que ha tenido este planeta, que la gente dice, pero esto está traído de los pelos. ¿Cómo es posible que Trump gane en Estados Unidos? ¿Cómo es posible que Le Pen esté a punto de llegar en Francia al poder? ¿Qué está pasando en el planeta? Pues lo que está pasando es que los partidos tradicionales no están dando la respuesta a los problemas de la sociedad del siglo XXI, a los problemas de la sociedad de hoy. Y entonces llegan los demagogos, llegan los populistas y prometen la Arcadia feliz, y la gente que está absolutamente desesperada, que ha dejado de creer porque no tiene ya esperanza, compra esa mercancía absolutamente mentirosa que venden los líderes populistas, y bueno, estamos asistiendo a un momento realmente preocupante y peligroso. Trump es un ejemplo de ese populismo. En la posibilidad de que Marine Le Pen, bueno, solamente que haya llegado ya a la segunda vuelta en las elecciones francesas es algo que a mí me estremece, porque significa que aunque no gane, pero que hay un porcentaje importante de franceses que la apoyan, que están con ella, que en las recientes elecciones holandesas un partido xenófobo haya quedado en segundo lugar, que en las elecciones presidenciales austriacas solamente por un puñado de votos ganara el candidato progresista y el candidato xenófobo y de la ultraderecha estuviera a punto de ganar. Es decir, todos esos fenómenos son absolutamente preocupantes, como lo es el populismo que estamos viendo en Venezuela, y que ha supuesto que ese país esté pasando uno de los momentos más duros y más terribles de su historia, ¿no? Con tantos miles de exiliados, con tanta gente que lo está pasando realmente mal. Y no solamente eso, donde se están violentando derechos elementales en una democracia como es el de la discrepancia, ¿no? Un país que tiene presos políticos es un país donde la democracia no funciona. ¿Y la libertad de prensa que están haciendo? Bueno, la libertad de prensa, claro, una de las primeras cosas que hacen los populistas siempre es apuntar contra los periodistas. No soportan el espejo que supone la prensa libre. No hay democracia sin periodismo, no hay democracia sin prensa. Es decir, un país donde no hay prensa libre, donde no hay periodistas que pueden hacer el papel de contrapoder, es un país que no es democrático. Y lo primero que hacen, el primer objetivo de los populistas siempre es atacar a los medios de comunicación. Bueno, Trump, que es un ejemplo del populista, por excelencia, tiene una pésima relación con todos los medios de comunicación. O sea, da lo mismo que el medio sea más liberal, más de derechas, más progresista, ha declarado la guerra a todos los medios. Y acaba de confesar además que está agotado, que extraña su vida anterior. ¿Qué puede esperar uno frente a esto, Julio? Nada, pues que se vaya a su casa y el mundo estará un poquito mejor. Hay otro tema fuerte que vivimos en este planeta, y es la polarización. Lo decías, llegan de segundos, de primeros, pero están como los países divididos. Julia, ¿tú crees que desde tu experiencia periodística, desde la literatura, por qué estamos frente a esta polarización en el mundo? Bueno, yo creo que estamos viviendo a un auténtico cambio social. Vivimos uno de esos momentos en los que las nuevas tecnologías, antes lo decía, han cambiado todos los paradigmas de nuestra sociedad. Estamos en un mundo distinto en el que no sabemos qué va a pasar. Deberíamos estar pensando, por ejemplo, nuestros políticos deberían estar pensando qué va a pasar dentro de 10, 15 años o a lo mejor antes, cuando las máquinas se hagan cargo de muchos de los trabajos que hoy hacemos, y que eso va a suponer que haya todavía muchos más miles de desempleados. No se está pensando en todos los desafíos de ese futuro tecnológico que ya de alguna manera ya es presente, y eso está produciendo un enorme desconcierto en la sociedad, una enorme desazón. Gramsci decía aquella frase de lo nuevo no termina de nacer ni lo viejo de morir, y yo creo que estamos otra vez en uno de esos momentos en los que hay un cambio, se está produciendo un cambio profundo en el que lo nuevo no termina de nacer, y además tampoco sabemos muy bien en qué va a consistir lo nuevo, y lo viejo tampoco termina de morir.
Julia, te invito a hacer otra pausa y a ustedes a que no se muevan de allí, porque ya regresamos con este último segmento con Julia Navarro. Continuamos con Flash Fashion. Julia, continuemos hablando ahora de eso que se llama nuevas tecnologías. Estas máquinas que empiezan a reemplazar esas labores de los humanos. Es que lo veíamos hace muchos años cuando vimos por primera vez que en un parking poníamos una tarjeta y ya no había un señor que le recibía a uno un papel. Ya nunca nos imaginamos que llegaríamos a ese nivel de tecnificación, yo qué sé, y a reemplazar trabajo y mano humana por máquinas. ¿A dónde vamos, Julia? ¿A dónde es que... A mí me preocupa, me preocupa porque eso significa que habrá miles de personas que en estos momentos tienen un trabajo y que van a ser sustituidos por esas máquinas para hacer esos trabajos. Entonces deberíamos, antes lo he dicho, estar pensando en qué modelo de sociedad vamos a construir, porque si no, habrá una auténtica explosión de gente. Cada día somos más. Claro, cada día somos más y la gente tiene derecho a un trabajo y la gente tiene derecho a sacar a sus hijos adelante, trabajando dignamente, dándoles una educación. Y no estamos pensando en el futuro, no se está pensando en el futuro. Y eso es una de las cosas que a mí como ciudadana más me preocupan. Y seguimos viviendo en guerra, Julia. Viene la tecnología, avanzamos científicamente, pero parece que en nuestra humanidad se nos quedan rezagos de esa ambivalencia de bondad y maldad del ser humano que no... La historia de la humanidad, desgraciadamente, también es la historia de la violencia. Deberíamos de haber aprendido las lecciones del pasado, pero acuérdate de ese refrán, por lo menos hay un refrán que se dice en mi país, que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Bueno, pues estamos tropezando continuamente en la misma piedra y cuando... De todas maneras, fíjate, yo quiero ser optimista. Es verdad que hay guerras, es verdad que hay desconcierto, es verdad que en estos momentos vivimos un momento de crisis, pero también hay que poner en la balanza todo lo positivo que ha supuesto los nuevos descubrimientos, el avance de la medicina, el tener estados con leyes que protegen a los más débiles. Totalmente de acuerdo, y es que pensar en un ser humano que se convierte en un arma ya como ser humano, que lleva todo puesto para explotar, ya es distinto. Estamos ante una manera un poco... ¿no? Es absolutamente terrible, ¿no? El fanatismo, el cómo se puede fanatizar una persona hasta el hecho de ser capaz de convertirse en una bomba humana y ya no solamente quitarse la propia vida, sino quitar la vida de los demás. Yo escribí una novela que se llamaba La sangre de los inocentes, que fue mi tercera novela, que hablaba precisamente de eso, del fanatismo religioso, del fanatismo político, de lo que puede llevar a una persona a destruir a otras personas en nombre de unas ideas, en nombre de una religión. Yo siempre pienso que Dios no puede perdonar a los que matan en su nombre. Voy a pasar algo súper trivial, pero quiero consultártelo porque me causa gracia. ¿Tú ves tu obra ya pronto en cine? Para llegarle a esa otra generación que no es tan pegada a la letra, sino que le gusta más lo audiovisual. Vamos a ver, es verdad que vivimos en una sociedad en la que las personas cada vez les gusta más es tener una máquina en la mano que un libro. Sin embargo, yo coincido con Umberto Eco. Umberto Eco, antes de morir, escribió una obra maravillosa en la que hablaba que si algún día se producía algún apagón, el gran apagón, la sabiduría, el conocimiento seguiría estando en el papel. Quizá yo pertenezca ya a la última generación de gente que lee, que lee en papel, porque cada vez la gente joven prefiere las máquinas, prefiere leer sobre una pantalla. Yo creo de todas maneras, Santiago, que lo importante es que se lea. Es decir, yo siempre lo digo cuando los chicos jóvenes me dicen, pues es que yo solamente leo en el iPhone o en el libro electrónico. Y digo, bueno, para empezar estás leyendo, luego eso ya es estupendo. Luego, en qué formato lee cada uno es lo de menos. De todas maneras, mira, yo cuando tengo un libro en las manos, siento el libro. Es decir, es una relación especial.
una relación que no puedes tener con una máquina. Tocas el libro, sientes el libro, hueles el libro, metes el pétalo de una flor en un libro que al cabo de los años encuentras. Yo creo que los que somos realmente lectores siempre necesitaremos tener un libro de papel en las manos. Y fíjate, a pesar de las nuevas tecnologías, yo quiero, no sé, tengo ese sentimiento romántico de que siempre los libros van a sobrevivir. Julia, muchas gracias por tu tiempo nuevamente, gracias por regalarnos estas líneas y honradísimos con tu presencia aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Porque aquí también nos gusta leer. Y ustedes sigan conectados con la programación informativa de NTN 24, el canal de las Américas. Hasta pronto.